plagas, pues, como les decía, vamos a describir, a estudiar, a analizar un poco de ello, como lo es el Nilo convertido en sangre. Fue la primera plaga desatada por nuestro Dios a este faraón que mantenía su corazón endurecido. Fue una terrible y muy pesada plaga, pero ella fue advertida con anticipación, pero este hombre continuaba con una posición de que Dios no era Dios. Vemos que Moisés se encuentra con el faraón en las riberas del río. Se habla de que ellos tenían por costumbre todas las mañanas pues ir a adorar al río, porque para ellos incluso el Nilo, que era uno de los ríos más grandes, el más grande para ellos en ese entonces, era como un dios. Y ellos iban pues a tomar esa posición de adorar muy temprano a este dios Nilo. Algo que tenemos que aprender de este faraón con respecto al verdadero y único Dios, de despertarnos de muy de madrugada, como dice el salmista, de madrugada te buscaré. De madrugada, pues, dar esas primeras fuerzas que Dios nos permite tener en el diario vivir para adorar y exaltar el nombre del Señor. Faraón tenía esto como costumbre, ir hacia el río para dedicarle esa adoración al Dios Nilo. Es aquí donde vemos que el Señor le da la orden a Moisés de presentarse ante este faraón para darle un ultimátum. Él estaba en la ribera, pero él tenía que decirle a faraón de una u otra forma: faraón, te vuelvo a recordar que Dios, mi Dios, pues te exige que sueltes al pueblo para que le vaya a adorar. Si no, vendrá juicio. Si nos ponemos a analizar un poco, para los egipcios el río Nilo tenía mucha importancia. Entre la importancia que tenía es que el pescado para ellos era el alimento primordial. Egipto vivía de la pesca, si se podría decir así. Se alimentaban a diario de la pesca que podían obtener de este río, pero cuando el Señor da la orden de que se desate esta plaga, vemos en la palabra que el río se convirtió en sangre. Si nos podemos analizar, quiere decir que si se contaminó, si se convirtió en sangre, dice que cayó corrupción, se corrompió el río, es decir, se contaminó el río, lógicamente hubo muerte de todos los peces. El versículo 21 del capítulo 7 pues lo habla. Los peces murieron y el río se corrompió, se contaminó. Es decir, ¿con qué se iba a alimentar entonces el pueblo egipcio? Esta era una plaga enviada justamente al rey, al dios Nilo, un gran río que pues causó una idolatría para este pueblo egipcio, porque la tierra se beneficiaba de este río. Y por eso pues ellos comenzaron a ver a este río como un dios, le adoraban y le servían. Egipto dependía grandemente del Nilo, y se habla de que al Dios permitir que esta plaga se desarrollara en ellos, pues todos los productos del país iban a sufrir. También vemos que muchos comentaristas lo dicen, que tal vez esta situación fue un presagio también para lo que iba a ocurrir con el faraón y su ejército, cuando se tuvieron que enfrentar a un pueblo que estaba de salida, pero que ellos querían impedir que llegasen al lugar donde Dios los quería llevar. Vemos como Dios lo destruye a él en el gran mar Rojo, juntamente con su ejército. Faraón pues se esfuerza a hacer frente al milagro que había manifestado Dios en ese entonces, porque decidió no humillarse ante ese Dios que hablaba Moisés. ¿Qué actitud toma? Pues el versículo 22 lo habla cuando envía a buscar a sus magos para que ellos imitaran el milagro. Y ciertamente Dios lo permitió. Si vemos el versículo 22, dice de la siguiente manera: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ya Dios le había advertido a Moisés: esto va a ocurrir, pero de igual manera él va a mantener su corazón endurecido. Permitió que
los magos usaron sus productos mágicos, no sabemos exactamente qué fue lo que produjeron ellos, si fue una ilusión óptica o se fueron a otro lugar, abrieron pozos y hicieron su magia ahí, no lo sabemos. Lo cierto es que se produjo supuestamente ese milagro, porque así actúa el enemigo. Satanás siempre va a querer imitar lo que Dios hace como algo original. Y es eso, querido amigo que me estás viendo, una imitación, porque nadie puede igualar el poder de nuestro Dios, nadie puede igualar la grandeza de nuestro Dios y mucho menos puede igualar el control que Dios tiene sobre la naturaleza misma. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad absoluta sobre lo que Él creó. Probablemente podemos decir que ellos sacaron aguas subterráneas, le aplicaron todo este producto y le hicieron ver a Faraón, esto se puede reproducir. Pero vemos la otra parte en el versículo 24, que los egipcios no podían beber de las aguas del río. No solamente se había contaminado, corrompido, sino que no había agua potable. Y aquellos que estamos viviendo situaciones en el presente con respecto al agua, sabemos lo difícil que es poder como que mantenernos sin tener ese producto tan vital para nosotros. Entonces ellos no pudieron beber de las aguas del río, posiblemente se dieron a esforzarse a encontrar algo, a hacer pozos alrededor del río para poder sacar agua potable. Y al parecer lo lograron, porque algo sí nosotros debemos tener claro, que nuestro Dios es un Dios justo, un Dios que da juicio a aquellas naciones, a aquellas personas que deciden mantener su corazón endurecido, pero también es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios compasivo, es un Dios que tiene, le da la oportunidad a aquellos de que analicen y se den cuenta de sus acciones y sobre todo reconozcan sus fallas delante de Él. Entonces Él no podía permitir que los súbditos del faraón sufrieran por la terquedad de su rey. La plaga duró 7 días, el versículo 25 nos lo dice, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió al río. Tiempo donde se acentuó pues el orgullo, la altivez del faraón. Porque en vez de estos 7 días, cuando veía que todo estaba corrompido, porque imagínense, amigo y hermano que me estás viendo, un río grande, pero completamente contaminado, donde sus peces estaban muertos, la pudredumbre que había allí era muchísima. Y aún así, el faraón no fue capaz de decirle a Moisés, clama a tu Dios para que esto cese, sino que al contrario, seguía con un corazón endurecido, porque lo que habían hecho los magos le hacían creer a él que el Dios que hablaba a Moisés no tenía verdaderamente poder. ¿Cuál es la aplicación que nosotros podemos ver de esta plaga que aconteció en ese entonces, pero que es buena para nosotros también? Es que en primer lugar vemos que se le comunicó al faraón de antemano lo que sucedería. Dios nunca va a permitir o a ejercer un juicio, que se efectúe un juicio sin antes dar una advertencia. Nadie puede decir que Dios ejerció o efectuó un juicio contra su vida sin antes dar una advertencia. Se hace una advertencia con anticipación, como lo hizo con Faraón, para que nadie ponga pretexto, para que nadie diga que son casualidades, acontecimientos casuales, que la mala suerte, como muchos dicen, también por no reconocer que es Dios que le ha estado dando una palabra de advertencia, una palabra de vuelve a mí, acércate a mí. Aquellos que están descarriados y que pueden ver este mensaje, pues todo lo que acontece no son casualidades, ni son el mal golpe de la vida, como muchos dicen. No, es parte del proceso que Dios está permitiendo para que entiendas y reconozcas que el único verdadero Dios es Él y el único que te puede librar de cualquier otra cosa que puede traer sufrimiento y aflicción a tu corazón es Dios. Vemos cómo Dios también, antes de herir, avisa, porque como lo dice 2 Pedro capítulo 3:9, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Él manifiesta su poder, Él manifiesta su autoridad, Él muestra que Él es Dios por sobre todas las cosas, pero también un Dios misericordioso que tiene misericordia de nosotros. No quiere que ninguno por el cual Él pagó el precio a través de Jesucristo,
nos perdamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. También en esta plaga podemos analizar que las cosas son cambiantes. Hoy estamos bien, hoy estamos súper saludables, mañana no sabemos qué pasa con nosotros. Hoy tenemos tal vez beneficios económicos, mañana nos podemos quedar sin nada. O sea, las cosas son cambiantes. El río Nilo, el río espectacular de los egipcios, al que ellos adoraban, de repente en una mañana cambió por completo. Y no solamente fue una mañana, sino que duró un periodo, 7 días. Para ellos eso era bastante trágico. Entonces esto nos habla de que las cosas pueden cambiar. Amigo que me estás viendo, hermano descarriado que me estás viendo, hoy puedes estar supuestamente disfrutando de tu vida fuera de Dios, tu vida sin estar sometido al Señor, pero las cosas van a cambiar. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento porque Dios necesita que entiendas que lo que está a tu alrededor no es lo que realmente te da la felicidad, sino que mires arriba y veas que el único que tiene y que da la felicidad completa y perfecta es Dios. El Nilo era un río que corría a diario, pero la justicia divina alcanzó, llegó, emitió un juicio contra ellos y se hizo maligno, pues lo único que producía era podredumbre porque todos los peces morían. Así es la práctica del pecado. Por un momento parece bueno, parece deleitoso, pero llegará un momento que pasará factura. Y tristemente, vas a vivir momentos muy tristes cuando esto llegue. Si esto va a suceder, que va a suceder, porque por ahí hay un dicho, ¿verdad?, que así le paga el diablo a que bien le sirve. Cuando él empieza a pasar factura, a dejar que asuma la consecuencia de su descarrío, de su apartar de Dios, no vayas a tomar la posición de culpar a otro o culpar a Dios, porque es lo más tremendo, que tomamos esta posición de esto es por culpa de Dios, o Dios me lanzó esto, pero tienes que reconocer tu condición y por qué Dios permitió ese momento tan duro, tan crítico como Faraón. Al Faraón le permitió vivir esta experiencia, ¿por qué? Porque él se creía Dios. Recordemos que aún los faraones para el pueblo eran como un Dios. Él se creía grande, él creía que tenía el control de muchas cosas, pero Dios le mostraba una vez más que la altivez de espíritu lo iba a llevar a la humillación. Dios tenía que hacerle entender a él que él tenía que humillarse ante el único y verdadero Dios. Vemos aquí que el río Nilo se convirtió de manera milagrosa en sangre. Y en la Sagrada Escritura nosotros podemos ver que Moisés pudo convertir el río en sangre. Pero vemos en el Nuevo Testamento cómo Dios o Jesucristo realizó su primer milagro convirtiendo el agua en vino. La ley fue dada por Dios, por supuesto, a través de Moisés, pero representaba la dispensación de terror y muerte. Pero la gracia, que como el vino pues alegran el corazón, vinieron por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los magos quisieron hacer o imitar el gran milagro que había hecho Dios a través de Moisés para así engañar a Faraón y mantenerlo allí pues cegado y creyendo en las cosas efímeras, artificiales, superficiales, que realmente no hablan de una originalidad, porque así trabaja el enemigo. Él no es original, él siempre va a querer imitar a Dios para mantener la mente y los ojos cegados de las personas que no quieren de una u otra forma buscar a Dios. Porque hay muchas personas que, parece tremendo, han tenido experiencias de haber visto al Señor, haber escuchado la voz de Dios. Muchos de nosotros ni siquiera hemos tenido ese tipo de experiencia, nuestra experiencia ha sido otra, pero ellos testifican. Y lo más tremendo es que nosotros nos damos cuenta que siguen fuera de la voluntad de Dios, siguen apartados del Señor, siguen andando según su voluntad, según lo que ellos anhelan y desean, y no según la voluntad de Dios.
Así pasó con Faraón. Faraón pues estaba viendo el gran poder que tenía el Dios que Moisés le estaba hablando, pero él insistía en mantenerse allí, con esa terquedad, con esa posición de no darle la libertad a ese pueblo por un Dios que él no creía que existía. Pues no sé lo que estará haciendo el enemigo contigo para mantenerte ciego y apartado de la gracia de Dios. Hermano descarriado, no sé lo que el diablo está aprovechando para mantenerte cegado. Lo único que sí te puedo decir y está claro es que el faraón no desistió de mantener su posición, de mantenerse con ese orgullo, con esa terquedad, pero el Señor tampoco desistió. El Señor tenía que librar a su pueblo y seguir mostrándole al faraón que él era el Dios del pueblo de Israel, el Dios del universo, y que él tenía el control y el poder sobre todas las cosas. Hoy en día el diablo no deja de insistir, pero algo sí te digo, hermano, amigo, que Cristo lo venció en la cruz. El diablo siempre va a querer seguir tratando de desviarnos de la verdad de Cristo, de la palabra, nos va a querer seguir desviando del camino, pero algo sí tenemos claro, es que el Señor sigue insistiendo y sigue ayudándonos. Por eso es que nos dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y por esa palabra nosotros nos mantenemos firmes, porque ciertamente el enemigo muchas veces gana ventaja, pero algo sí tenemos claro, que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Él sigue venciendo, seguirá venciendo y nos seguirá dando la victoria. Por tanto, entendamos la grandeza de Dios y entendamos que esta plaga, como le pasó a Egipto, fue permitida para doblegar el orgullo de ese Dios faraón, doblegar esa actitud de ese Dios faraón. Igual lo va a hacer Dios con aquellos que persistan en mantener la terquedad de no querer volverse al Señor.